y seguimos con el tema de seguridad y recordando lo que ocurrió pues hace ya un año, vuela el tiempo, hace un año ya se llevó a cabo la detención por fin, ahora sí, de Ovidio Guzmán, alias El Ratón. Ustedes lo recordarán, en este espacio precisamente les informábamos que pues esta detención se dio después de mucha tensión en aquella madrugada. Recuerdo muy bien que empezaban a surgir los reportes de bloqueos, de violencia en Culiacán sobre todo y en otras ciudades, ¿no? De Sinaloa como Guamúchil, Guasave, Los Mochis, en redes sociales la ciudadanía preocupada por lo que estaba ocurriendo, que no se sabía bien a bien qué era, hasta ya más tarde empezó a fluir un poquito más la información, pero pues en ese momento se había ordenado que la población no saliera de sus casas, que se suspendieran las clases en todos los niveles educativos, obviamente también las actividades en el gobierno allá en Culiacán. En fin, una movilización tremenda porque pues se había en ese momento ya logrado la detención de Ovidio Guzmán. Y pues, ¿qué ha pasado en este año? ¿Cómo ha estado la situación respecto al crimen organizado allá en Sinaloa? Es importante decir que ha evolucionado, sí, la manera de operar del cártel en Sinaloa, porque pues ha cambiado la configuración de los mandos, ha habido modificación en cuanto a los productos, a las drogas que venden, a las extorsiones, a pues lo que sabemos que ocurre en estados donde pues el crimen organizado sigue operando, y en este caso pues esta detención y además también el proceso que ahora se lleva en los Estados Unidos en contra de Ovidio Guzmán, pues se ha configurado una nueva manera de operar del cártel. Así que esta mañana me da un enorme gusto saludar y desearle un gran 2024 al querido Oscar Valderas. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días. Querida Sheila, qué gusto saludarte, feliz año para ti, todo el equipo y la audiencia. Igualmente, pues ¿cómo ves? ¿Qué evaluación haces, corte de caja, pues ya casi un año de esta captura de Ovidio Guzmán? Sí, fíjate, estaba acordando un poco qué estaba haciendo hace un año justamente, y para estas horas más o menos estábamos recibiendo la información de que gente del cártel de Sinaloa, fíjate, esto es algo que no habíamos visto en el país, atacaba con armas de fuego el fuselaje de un avión de pasajeros que iba hacia México, hacia Ciudad de México, en el intento de detener por segunda vez el arresto de Ovidio Guzmán. Y a un año de esta detención, que 8 meses después se convirtió en una extradición hacia Estados Unidos, pues bastante ha cambiado el panorama criminal, no solamente en el cártel de Sinaloa, sino en el país. Uno de los efectos más inmediatos es que, y seguramente tú lo recordarás y también el auditorio, empezaron a surgir en los meses siguientes mantas que eran colgadas principalmente en ciudades en el norte del país, en las cuales los chapitos se deslindaban del negocio del fentanilo. Anunciaban que supuestamente ellos nunca habían tenido nada que ver, pero que además se sumaban a una especie de alianza contra el fentanilo, en la que anunciaban el castigo, que era un eufemismo para decir asesinar a quien traficara con esto opioide sintético. Uh-huh. Y comenzaron a surgir dealers o presuntos dealers asesinados, y bueno, se ubicaba que eran dealers o presuntamente porque al lado de los cadáveres aparecían pastillas con fentanilo. Sí. Y esto pues significó un cambio muy importante, Shea, porque los chapitos y muchas facciones del cártel de Sinaloa tuvieron que dejar el negocio del fentanilo para bajar un poco la presión que sentían por parte de Estados Unidos. Y el negocio del fentanilo vale $1,000 millones anuales. Por supuesto, al dejar ese negocio de lado, pues tienen que nivelar las ganancias, tratar de equilibrar esas pérdidas, y se mudan a otros negocios ilegales. Y el que más se han mudado, y esto lamentablemente lo hemos visto, sobre todo en este fin de año, es el negocio del tráfico de migrantes indocumentados. Este vale $13,000 millones anuales, 13 veces más que el del fentanilo. Y entonces, también esto explica por qué hay una grave crisis de migrantes secuestrados, no solo en Tamaulipas, que fue por ejemplo el caso reciente de estos 62 migrantes, sino en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, que los traen desde Chiapas, que es una plaza del cártel de Sinaloa, y se los llevan y les cobran por brinco, es decir, por llegar a Estados Unidos, hasta $5,000 por persona. Es decir, la tarifa subió porque los chapitos tuvieron que dejar el fentanilo a causa de la detención de Ovidio. Entonces, el arresto de un hombre, de un joven treintañero, repercute en todo el mapa criminal en México, y hoy nos ha dejado como secuela
una migración ilegal más cara y por ende mucho más peligrosa. Claro, fíjate qué curioso, ¿no? Cómo se va moviendo la estrategia del negocio, ¿no? Del crimen Claro, organizado y también muy de la mano con lo que comentas pues coincido plenamente, la migración ha sido pues el negocio más jugoso, tristemente para, en este caso, el cártel de Sinaloa y bueno, pues obviamente los chapitos, y que también va muy de la mano con las extorsiones, ¿no? Incluso de los propios migrantes, y lo platicábamos justamente esta semana, de cómo ahora también hasta están usando la inteligencia artificial para extorsionar estos grupos delictivos y pues va evolucionando la manera de operar y pues trasladándose hacia otros frentes y creo que pues el rollo de las extorsiones que hemos platicado ampliamente pues también es otro de los que están utilizando plenamente para pues digamos contrarrestar lo que les ha pegado la falta de ingreso pues por el fentanilo. claro, porque tienes por un lado justamente el aumento de secuestro a migrantes indocumentados, principalmente a ese tipo de población muy vulnerable que está de tránsito, que no tiene papeles, que no puede incluso darse el lujo de quedarse varios días para ratificar una denuncia ante una fiscalía, porque tienen que urgencia por llegar a Estados Unidos, y por otro lado, aquellos grupos que no están pensando en la lógica del secuestro, lo hacen principalmente por un tema de seguridad para ellos, para la estructura criminal. Es decir, es muy riesgoso tener, por ejemplo, tomando un ejemplo de lo que pasó en Tamaulipas hace unos días, 32 migrantes secuestrados en una casa de seguridad, e incluso es costoso darles de comer, darles agua, mantenerlos abrigados, para que haya pruebas de vida y sus familiares sigan haciendo depósitos con el fin de liberarlos. Muchas veces estos grupos criminales dicen, ¿sabes qué? Ni siquiera me voy a mover al secuestro de migrantes. En todo caso me muevo a la extorsión de migrantes, ¿no? Y entonces no necesito una estructura, no necesito una casa de seguridad, no necesito retener 32 con el riesgo que eso implica de que llegue un operativo, me agarren ahí y me den varios años en la cárcel, mejor simplemente les cobro, los amenazo, los amago con terror y entonces de ese modo me puedo hacer dinero que es efectivo, que además es de fácil y rápida recaudación. Todo este fenómeno, querida Sheila, también se explica en parte de lo que pasó justo hoy, pero hace un año, con el tema de Ovidio. Otro, por ejemplo, de las consecuencias que ha dejado este llamado Culiacanazo 2, es que cuando los chapitos ven o sienten que la presión sobre ellos es muy grande debido a que la DEA también ha ejercido presión sobre el gobierno mexicano para detenerlos a causa del tráfico del fentanilo. En febrero del año anterior, es decir, 30 días después del Culiacanazo, hay reportes militares que aseguran que se acercaron los chapitos al Mayo Zambada para ofrecerle una tregua. Estaban enfrentados justamente por el negocio de este opioide sintético y le dicen, pues don Mayo, aunque usted y yo y nosotros tenemos nuestras rencillas, en este momento hay un enemigo en común más grande que nosotros y se llama la DEA en conjunto con el gobierno mexicano. Y se hace una alianza en la cual el Mayo Zambada se ofrece como una especie de consejero apoyado en la leyenda de que es un hombre de 76 años que nunca ha sido detenido, para brindarles la protección que supuestamente les permitiría tener una especie de vida longeva en libertad como la que ha tenido él. Y a partir de eso es que el Mayo pone ciertas condiciones. La primera, evidentemente, es que se dejara el negocio del fentanilo dorado, pero la segunda es que los chapitos le ayudaran a combatir al cártel Jalisco Nueva Generación en plazas donde el Mayo ha sentido el asedio del Mencho, como es Durango o como es Zacatecas. Y entonces también podemos explicar parte de la violencia en estos estados como Zacatecas, Aguascalientes, Durango, donde ha habido un incremento importante de homicidios dolosos, como una consecuencia también, entre muchas otras, del arresto de Ovidio Guzmán. Y así, querida Sheila, le podemos ir rascando a cómo el arresto, fíjate, de una persona, de un treintañero, puede afectar a todo un país, sobre todo cuando ese treintañero depende de él negocios multimillonarios, dependen movidas criminales, dependen también nóminas policíacas, y te habla también del poder que tiene el crimen organizado para desequilibrar un país cuando un elemento falta o tiene que ser reemplazado, como fue el caso de Ovidio Guzmán. Y que ahora pues está en manos de, pues también de sus hermanos, ¿no? El control y pues a la cabeza de... Sí, claro, quedan tres, los chapitos, digamos, está Iván Archibaldo, que es, digamos, el más poderoso, Jesús Alfredo, y el que le llaman el Güero Moreno.
Ellos son los 3 chapitos que quedan en libertad y que están haciendo una alianza con el Mayo Zambada. Pero fíjate, nada más para pensar en dimensiones de pesos pesados. El Mayo Zambada vale en recompensas, de acuerdo con Estados Unidos, $15 millones. El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, vale 10 millones, lo mismo que Iván Archibaldo. Es decir, realmente, en términos de peso, hoy el criminal más poderoso es el Mayo Zambada, un hombre que roza los 80 años. Él sería la joya de la corona y por supuesto que será una prioridad seguramente de cara a este año que comienza. Así es. Para el gobierno mexicano. Y no hay que olvidar que además, pues este es un año electoral, pero no solamente digo lo obvio porque es electoral en México, es electoral también en Estados Unidos. Claro. Cada 12 años se empatan las elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos. Se va López Obrador, pero también se puede ir Joe Biden, que se está jugando la reelección. Y de eso también, de los resultados de las detenciones de estos capos de alto perfil, como es el Mayo Zambada, buscado en ambos lados de la frontera, dependen también los números de popularidad y las encuestas. No hay que olvidarlo, porque en una de esas este año puede ser el año en que por fin caiga el Mayo Zambada y entonces se desmorona el pacto que hicieron los chapitos y aquí sí vamos a ver cómo modificaría eso al país. Híjole, no, pues el año que nos espera, querido Óscar, muchísimas gracias por estos minutos, te mando un fuerte abrazo y seguimos por supuesto muy pendientes de lo que ocurra este 2024. Muchas gracias. Y un abrazo de vuelta, feliz año y nos encontramos el miércoles en Nación.